Países de América Latina están cambiando rápidamente. Hasta hace poco, dictaduras militares y estados con un solo partido gobernante usaban censores oficiales para reprimir las voces disidentes y los debates públicos. Periodistas que decían la verdad eran forzados a ir al exilio. Aquellos que permanecían en el país arriesgaban sus vidas. Ahora elecciones democráticas y reformas económicas significan más libertad para estos países. Una prensa más independiente está identificando y revelando la corrupción a todos los niveles de la sociedad. Hay un debate sano sobre el papel de los medios. Sin embargo, aún en muchos países, el periodismo es una profesión peligrosa. Que iba manejando me dijo que el paseo se había acabado. Yo estaba esperando que me matara. Leyes de prensa arcaicas dejan a los medios vulnerables a la intimidación, susceptibles a la manipulación. Fernando Gayar es reconocido internacionalmente por sus victorias en la defensa de la libertad de expresión. Desde la Revolución Francesa hay un derecho que se ha luchado porque sea absoluto y que no pueda admitir ninguna limitación, ninguna restricción, y es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental e inalienable de todos los individuos y requisito para la existencia misma de una sociedad democrática. Si las personas tienen amplio acceso a la información, ellos serán participantes activos en gobiernos representativos. Este principio fue por primera vez consagrado para todas las naciones en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ha sido reafirmado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Declaración de Chapultepec de 1994, promovida por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y más reciente, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la impulsó en el año 2000. Para fortalecer el entendimiento de la libertad de prensa entre los periodistas, la Fundación Robert R. McCormick Tribune auspició un proyecto de 3 años y multimediático llamado Medios y Libertad de Expresión en las Américas. A través de seminarios llevados a cabo país por país, periodistas de grandes y pequeñas ciudades exploraron principios de la libertad de prensa a nivel internacional y local. El propósito para los reporteros y editores es expandir y defender sus libertades desde sus propias salas de redacción en sus propios países. Le voy a dejar una tarjeta para... ¿O se la dejo al señor? Bueno, ¿se lo vas a hacer? No. El video examinará 4 áreas: leyes restrictivas, manipulación de los medios, terror e intimidación, y finalmente, otros obstáculos específicos para la libertad de expresión. Algunos de los reporteros que ustedes verán trabajan para organizaciones periodísticas poderosas, otros trabajan en pequeños pueblos. Sus relatos y circunstancias varían. Lo que comparten es una pasión por decir la verdad. Ellos saben que democracia y libertad de expresión son inseparables. Así que ellos luchan por leyes coherentes, por instituciones responsables, por un periodismo profesional y por tener ciudadanos bien informados. Esto es, quienes deben de ser protegidos son los ciudadanos, que son los dueños del poder, y no sus mandatarios. Los mandatarios tienen que estar expuestos, es decir, todos son nuestros empleados. Las leyes en muchos países de América Latina hacen lo opuesto. Estas legislaciones, que varían de país en país, protegen a los funcionarios del escrutinio público, pero por lo general se les conoce como leyes mordaza. Restringiendo la libertad de expresión, estas regulaciones ayudan al gobierno a controlar la información y a la población. Las leyes de difamación o de insulto son ejemplos de leyes mordaza. Los periodistas pueden ser encarcelados y multados por publicar información que los jueces consideran dañina, no importa si la información es cierta. En Costa Rica, un juez multó al diario La Nación con $200,000
y declaró culpable al reportero Mauricio Herrera por el delito de reproducción de ofensas en la gama de difamación. El crimen, reportar sobre un escándalo de corrupción que involucraba a un diplomático costarricense en Europa. Y hoy un tribunal, apegándose a la ley costarricense, ha dicho que los costarricenses somos ciudadanos de segunda clase, que no tenemos derecho a enterarnos de lo que hacen nuestros funcionarios en el extranjero. Como resultado del veredicto, el nombre de Herrera fue puesto en la lista oficial de criminales. A la nación se le ordenó pagar todos los gastos legales del diplomático, publicar toda la sentencia en su contra y remover todos los enlaces de Internet a las noticias originales publicadas en Europa. 2 años más tarde, en una decisión sin precedentes, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó que el gobierno de Costa Rica suspendiera su sentencia contra Herrera y la nación hasta una futura revisión del caso. Otro ejemplo de leyes mordaza son las licenciaturas que requieren a los periodistas un título universitario u otra aprobación gubernamental. Yo estoy cubriendo esta reunión como periodista ilegal. O déjeme trabajar o demándeme. Esta fue la actitud desafiante de Stephen Smith en 1980, cuando él estaba trabajando para el Tico Times en San José. Él enfrentó cargos criminales en una corte de Costa Rica. Después de 5 años, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos falló a favor de Smith. Y Costa Rica revocó la ley. En su decisión, la Corte dijo: la colegiación obligatoria de periodistas en cuanto impide el acceso de cualquier persona del uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si el gobierno da una licencia, puede quitar la licencia. Y los periodistas lo saben bien. Siempre afecta la habilidad del periodista de decir lo que quiere decir. Otros tipos de leyes mordaza. En algunos países, la censura previa permite a funcionarios públicos decidir qué se puede y qué no se puede publicar. Pero la ley mordaza más peligrosa de todas es el desacato o leyes de insulto, que son calumnia, difamación e injuria, por las cuales un periodista puede ir a prisión si un funcionario público siente que su reputación ha sido afectada. Cerca de 15 países en América Latina aún tienen leyes de desacato. Todas estas leyes proveen una protección perfecta para los funcionarios públicos que tienen algo que ocultar. Instaurando cargos criminales y querellas civiles, ellos pueden intimidar a los periodistas con citaciones, indagatorias y obligándolos a testificar ante una corte. Aun si los periodistas no van a cárcel, a ellos se les restringe, acosa e intimida con estos obstáculos legales a la prensa libre. En Chile, la Ley de Seguridad Nacional fue invocada para proteger a los jueces. La ley fue recientemente revocada gracias a la controversia sobre este libro. El Libro Negro de la Justicia Chilena se publicó en abril de 1999 y fue censurado al día siguiente. En el libro, la periodista Alejandra Matus examina los abusos cometidos por la Suprema Corte de Justicia chilena durante los 17 años de dictadura del general Pinochet. Invocando la Ley de Seguridad Nacional, un juez de la Suprema Corte de Justicia, Servando Jordán, querelló a la periodista por difamación. Y el miércoles 14 en la mañana yo estaba tomando desayuno cuando me llamó el editor de Planeta y me dijo que la policía estaba en la sede de la editorial con una orden para incautar todos los libros. Voy a la bodega nuestra a entregar el libro a los detectives y al mismo tiempo llega la prensa que no habíamos avisado de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y se hizo una explosión muy grande con esta noticia. Alejandra, aconsejada por su hermano abogado, se fue directamente al aeropuerto y de ahí a la Argentina. El delito habla de la difamación y nuestro tribunal entiende que una persona es difamada cuando se siente difamada. Pero los contenidos de este libro que se divulgan, ¿cuál es el peligro real para nosotros? Si son falsedades... Pero perdóneme, no me acosen tanto, perdóneme.
El descrédito fundamental no es tanto para mi persona y mi señora y mis hijos, uno de ellos es marino. En el caso de mi hermano, la verdad, es difícil considerar que tengamos un sistema de justicia imparcial, porque el denunciante es un miembro de la Corte Suprema. Los jueces que tramitan la causa son subordinados de este juez. Ocurrió todo esto tan rápido que a las 12 del día había llegado la policía acá. Ya a las 12:30 la noticia salió por radio, por televisión. A la 1 los detectives retiran los libros. En la tarde el libro se agotó en todas las librerías de Santiago. O sea, gente que tenía 50, 30, 20 ejemplares los vendieron porque la gente corrió a las librerías a comprarlo. Él no ha negado que lo que yo he dicho es cierto. Me parece que yo no tengo nada de que pedirle disculpas. Yo he cumplido con mi deber de informar sobre lo que yo he investigado y me parece que tengo el derecho de hacerlo. Se ordenó una orden de arresto contra Matus y sus editores fueron arrestados por violar la Ley de Seguridad Nacional de Chile. Eso fue el 16 de junio, o sea, 2 meses después de la requisición del libro. Ahí permanecimos nosotros 3 días detenidos hasta que la Corte Suprema el día viernes se reunió, vio nuestro caso y decretó nuestra libertad. Yo no me voy a acobardar, no me achico, no me van a amedrentar. Se lo dije ahí públicamente a todos los periodistas. Y surge la idea de, como respuesta a estas preguntas que nos hacían y a esta situación vivida por nosotros, de crear un premio de investigación periodística. Yo creo que las nuevas posibilidades que se abren a través del libro no solamente estimulan a la sociedad a pensar qué tipo de sociedad quieren, una democrática de verdad, y también a los periodistas a pensar en investigar cuáles son las cosas que están ocultas en esta sociedad y por qué hoy día ciertos poderes no quieren que exista ese pluralismo informativo. Mientras estuvo exiliada en Miami, Alejandra Matus trabajó para el Nuevo Herald, hasta que luego de 3 años se le permitió regresar a Chile. Fue la primera chilena a quien se le concedió asilo político en los Estados Unidos, desde los días de la dictadura de Pinochet. Claro, las consecuencias que he pagado por escribir este libro no son fáciles de llevar. No es fácil no poder ir a tu país y no ver a tus familiares y a tus amigos. No es fácil saber que no puedes ir y que no sabes cuándo vas a poder ir. Es causa de las inconsistencias de la democracia chilena y no de mi trabajo. Y si yo tuviera que volver a cumplir con mi trabajo de la manera que hice, lo volvería a hacer. Es mi deber, es lo que soy, es lo que creo. A pesar de que la ley usada contra ella fue derogada en el 2001, Chile continúa encontrando recursos legales para encarcelar y acosar a los periodistas que critican a los funcionarios públicos. En la vecina Argentina, en un caso sin precedentes en el continente, las leyes de desacato finalmente desaparecieron, gracias a la presión internacional y a la perseverancia de un periodista en particular. Por más de 3 décadas, el nombre Horacio Verbitsky ha sido sinónimo de investigación incisiva. En 1992 yo publiqué un libro titulado Robo para la Corona, sobre casos de corrupción en el gobierno del presidente Carlos Menem. Un mes después de la aparición del libro, yo fui condenado por la Corte Suprema de Justicia por desacato a uno de sus miembros. Y de ese modo forzarme a callar, a ir a la cárcel o a tener que dejar la Argentina. Por el contrario, Verbitsky decidió poner una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eventualmente se llegó a un acuerdo amistoso en el que Argentina acordó levantar las acusaciones contra Verbitsky y derogar la ley de desacato. Yo creo que lo más caro que tiene una persona es su honor. Y si a usted, a una mujer de la calle, la insulta, y aunque sea verdad, sabe que usted está afectando lo que ella considera su honor. Y tiene derecho de ir a la justicia y hacerle pagar. Pero el pleito entre el presidente y Verbitsky se intensificó cuando el periodista continuó escribiendo comentarios críticos contra el gobierno. En diciembre de 1994, Verbitsky publicó que Menem mentía
cuando dijo que había sido torturado durante la dictadura militar argentina. Pero, digamos, ¿qué lo afectó en su honor que dijera, por ejemplo, que no había sido torturado? No dijo eso, por favor, María. Dijo que yo había llorado como un maricón. No, dijo que Lorenzo Miguel decía eso. Y bueno, pero Lorenzo Miguel salió a desmentir esa versión. Que no fue el juicio, pero la desmintió públicamente. Lo publiqué en el diario, que Menem nunca había sido torturado, y entonces nuevamente él me querelló y se produjo un nuevo juicio. Pero la Corte también falló a favor de Verbitsky. Deja claro que la prensa no solo tiene el derecho, sino que tiene el deber de investigar la conducta de los funcionarios públicos cuando hay temas de interés social involucrados, aunque esto pueda ofender a los funcionarios que adoptan esa decisión. La batalla legal llevó a la presentación de un anteproyecto de ley para la despenalización de los delitos de calumnia e injuria. Y en el caso de los juicios civiles, se invierte la carga de la prueba. Es el funcionario ofendido quien debe demostrar, primero, la falsedad de la información publicada y segundo, el conocimiento que el periodista tenía de esa falsedad y la malicia con la que la publicó de todos modos. Verbitsky continúa siendo reconocido por su incansable liderazgo. Él y otros en todo el continente siguen afirmando un principio de los derechos humanos reconocido internacionalmente. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes de prensa que penalizan la expresión ofensiva dirigida a los funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. No se podía manipular, ni siquiera judicialmente, la composición de las sociedades dueñas de los medios para tratar de silenciar o arrebatarle la dirección a personas independientes que actúan criticando u opinando en forma adversa de cómo se actúan los funcionarios públicos. Hay muchas maneras con que los poderosos manipulan los medios. Esta sección trata sobre los ataques a la libertad de expresión cuando, por ejemplo, los gobiernos juegan beneficiando a sus favoritos, otorgándoles anuncios, o infiltrándose entre las juntas directivas propietarias de los medios, o usan el sistema judicial para intimidar a los dueños de los medios y a los reporteros. Y aquí también quiero señalar algo sumamente grave, que atenta contra Venezuela. Y el diario El Universal, propiedad de Andrés Mata Osorio, se presta para atentar contra los sagrados intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Oigan esta perla, como dice. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez usa los medios para transmitir amenazas y críticas sobre las noticias que a él no le gustan. El discurso oficial, en la voz del presidente de la República, ha generado, ha propiciado un clima de intolerancia, que sí es algo que no habíamos vivido antes en Venezuela los periodistas. El presidente Chávez tiene algo más que palabras. También controla el sistema judicial y las ondas hercianas a través de una constitución que permite que el presidente determine qué es y no es verdad. Las estaciones de televisión están obligadas a transmitir sus mensajes incendiarios contra la prensa, cuando él lo desee y por el tiempo que quiera. Entonces, mientras no exista diálogo, mientras no nos escuchemos en Venezuela, pues vamos a tener este tipo de reacciones presidenciales, que en plena cadena de radio y televisión es verdad. El presidente hable sobre cierto determinado periodista, sobre cierto determinado medio, y eso puede generar lo que es más preocupante aún, que es la autocensura. Los gobiernos también pudieran acosar a los periodistas con leyes que nunca fueron creadas para afectarles. Se promulgó una ley de drogas que incorpora el delito de la violación del secreto del sumario, pero se entiende que es para los funcionarios que tienen la responsabilidad de investigar el delito. La periodista chilena Paula Fani fue arrestada por negarse a revelar la identidad de una fuente que usó en una noticia sobre narcotráfico. Por lo tanto, a esas personas se les prohíbe entregar informaciones de la investigación.
pero no se nos puede prohibir a los periodistas informar porque eso es lo que tenemos que hacer, o sea, es absurdo. La casa de Afani fue allanada y ella fue amenazada con 5 años de prisión. La periodista tuvo que comparecer ante la corte muchas veces. Aceptó que prevaleciera el secreto profesional. Considero que yo no había cometido ningún delito y me dejó en libertad por falta de mérito. Afani mantuvo su inocencia y eventualmente el caso contra ella fue desestimado. Muy tranquila porque estoy segura que he cumplido con mi labor ético y profesional, nada más. Algunos gobiernos ejercitan su control beneficiando a sus predilectos. Hoy el presidente del periódico El Nuevo Día. En Puerto Rico, El Nuevo Día pagó un alto precio por criticar la administración del gobernador Pedro Rosselló. La gobernación de Puerto Rico retiró toda su propaganda del periódico, cerca de $6 millones anuales. El periódico llevó el caso a una corte federal. La Corte de Apelaciones dijo: Pareciera obvio que usar fondos públicos para castigar los pronunciamientos políticos hechos por los miembros de la prensa y tratar de coercionarlos para obtener comentarios favorables al gobierno no es compatible con la primera enmienda de la Constitución. En un acuerdo, el gobierno de la isla admitió haber violado las leyes estadounidenses que protegen la libertad de expresión y restableció sus anuncios en el diario. En muchos países latinoamericanos, las ricas y poderosas élites se alían al gobierno y al ejército para controlar la información y proteger sus propios intereses. La televisión guatemalteca es una empresa. En Guatemala, un monopolio televisivo prospera con abierta tolerancia del gobierno. Por muchos años, en México, el sindicato de vendedores de periódicos controlado por el gobierno decidía qué periódicos deberían venderse en las calles. Y en Perú, así fue como el gobierno se encargó de una voz independiente. Muy bien, en este programa donde todo ocurre y todo puede ocurrir, felizmente, Genaro Delgado Parker está desde Miami en el teléfono. Yo lo he responsabilizado por haber cortado el programa durante 2 días, directamente. Y Genaro Delgado Parker está en el teléfono para dar su versión. Genaro, adelante. Aló. Sí, primeramente que ese es un derecho de la estación. La estación puede sacar el programa cuando quiera o ponerlo cuando quiera sin dar ninguna explicación. Tú eres un contratado de la empresa. En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori apoyaba a la prensa sensacionalista, mientras injuriaba a la prensa independiente. Esto es un mensaje. Lo que se viene es duro. Es duro y es bravo. Sí. No, yo ya no estoy dispuesto a continuar en esta jugarreta en donde Gustavo Delgado viene aquí a hablar y luego vienen las groserías de su padre. Yo me retiro. Si tú quieres quedarte, te quedas. Poco a poco las voces independientes fueron sofocadas. Detrás de todo, el jefe de Seguridad Nacional, Vladimiro Montesinos, estaba comprando la cooperación de los dueños de los medios. Eso depende del método que usted quiera. Yo tengo un contrato con Gilbert por el cual yo lo puedo echar o terminar el contrato avisándole con 10 días de anticipación y no tengo que indemnizarlo. Además, como usted dijo, la palabra, él hizo dejación de separar su cuerpo. Usted me dice, por eso le digo, ustedes cojan. Vamos a... Yo, por mi parte... Ahora Montesinos está detenido y las cintas se han hecho públicas. Los videos implican a Montesinos y a la administración de Fujimori en escándalos de soborno, negociados políticos ilegales y en la toma de medios. Frecuencia Latina, Canal 2, se convirtió en una fuerte estación televisiva independiente durante la presidencia de Alberto Fujimori. Más adelante. La nueva unidad investigativa de Ipcher practicaba un innovador estilo periodístico, especialmente con su programa dominical Contrapunto. ¿Tus piernas están, no puedes controlar tus piernas tampoco? No, así quedaron. A mediados de los 90, Contrapunto reportó sobre la relación de los militares con el narcotráfico,
en la tortura cometida por parte de los servicios de inteligencia contra sus propios miembros y en un plan gubernamental para espiar a sus opositores políticos y a los periodistas. Muchas de estas acusaciones apuntaban a Montesinos, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia. Montesinos contraatacó con amenazas y juicios, y cuando el presidente Fujimori decidió presentarse a reelección, su gobierno intensificó los ataques contra la prensa independiente. César Hildebrand fue un ejemplo, Baruch Ifcher fue otro. He levantado uno de los canales más bellos en América Latina, en sus exteriores, pero para el día que salí del Perú, también para sus interiores. Yo no sabía que la dirección anterior de prensa prácticamente utilizaba la unidad de investigación de Montesinos. El gobierno se ha visto que para lograr la reelección anticonstitucional, como hoy ya todo el mundo sabe, de Fujimori, la primera cosa que hay que hacer es desinformar al pueblo peruano. Dándole seguimiento a una insinuación de Montesinos, primero una revista cuestionó si Ifcher podía o no legalmente ser propietario de una estación de televisión, ya que él nació en Israel. Luego, el servicio de inteligencia continuó con la campaña hasta que el gobierno le anuló su ciudadanía peruana. Con golpes eléctricos en la cabeza, presentarme documentos defraudados, falsos, sobre mi participación en venta de armas a Ecuador durante la guerra entre Perú y Ecuador, y ahí, a través de eso, declararme traidor a la patria, enjuiciarme como traidor a la patria, que la obligación del juzgado es sentenciarme a muerte. Ifcher y su familia salieron de Perú por razones de seguridad. Mientras tanto, Montesinos había entregado $3 millones a 2 accionistas minoritarios del canal que le habían prometido orquestar la toma de Frecuencia Latina. Los nuevos dueños firmaron un acuerdo que estipulaba que la estación no realizaría entrevistas ni cubriría ninguna campaña política sin previo permiso escrito de Montesinos. Nosotros tocamos las puertas de todos los canales sin excepción alguna, Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 9, Canal 13. Y en todos los canales se nos dio exactamente la misma respuesta, que habían decidido por directorio no ceder espacios a ninguna agrupación política. Los esfuerzos encubiertos de Montesinos fueron exitosos. Fujimori ganó la reelección, mientras los medios transmitían noticias llenas de propaganda oficialista y distracciones frívolas. Primero digo que es una vergüenza, un asco. Y segundo, por eso todavía algunos países en América Latina le llaman República de Bananas. Como no hay bananas, pero sí hay República de Bananas. Y esto es justo que hay que evitar. Con la caída de los muros de Berlín, con la globalización hoy del mundo, yo creo que ahora le toca a América Latina también su libertad. Montesinos escapó del Perú en septiembre del 2000 y Fujimori siguió sus pasos en noviembre, el mismo mes en que Baruch Ifcher compareció ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En diciembre, Ifcher regresó a dirigir Frecuencia Latina, Canal 2. Vamos a demostrar libertad de prensa que es. Vamos a demostrar libertad de expresión que es. Vamos a dejar a nuestros periodistas que expresen. Por supuesto, dentro de los límites que la democracia permite. La Prensa era conocido como uno de los periódicos más independientes del continente. En 1996, fortaleció su unidad investigadora al contratar al entonces periodista peruano en el exilio, Gustavo Gorriti. Pero cuando Ricardo Alberto Arias, aliado del expresidente Ernesto Pérez Valladares, fue designado presidente de la Junta Directiva de la Prensa, esto puso en duda la independencia del periódico. Este grupo, que obviamente ha tenido una gran oposición a mi trabajo, dado que este trabajo ha afectado a Pérez Valladares y a varios de su entorno implicados en actividades de corrupción,
aprovechó la circunstancia de tener una mayoría coyuntural en la Junta Directiva para escoger no renovar mi permiso de trabajo. Y luego se empezaron a las negociaciones que culminaron en mi salida de la prensa. El acuerdo que se llegó con el señor Gorriti para dar por terminado su convenio de trabajo fue un acuerdo de la Junta Directiva donde se debatió mucho y participaron los directores. Esa fue una decisión de la directiva y que corresponde, si algún día lo quiere hacer, a todos los directores dar una manifestación sobre la misma. El mío fue solo un voto entre ellos. Gorriti reveló muchas de las corruptelas en que estaba metido Ernesto Pérez Valladares, el gobierno anterior, y algunas de que están metidos los que están ahora en el poder. Yo tengo la impresión de que el PRD, gente del PRD, ha comprado acciones especialmente para esta sesión, porque la diferencia de acciones en lo que había el año pasado con ahora es enorme. Entonces creo que mandaron a comprar acciones especialmente para elegir a Ricardo Alberto Arias. Lo que tenemos que estar en claro es que cualquier persona que en alguna forma tenga posiciones directivas en la prensa tiene que actuar completamente alejado de sus vinculaciones, sus sentimientos o su orientación política. No hay una voluntad explícita de censurar la libertad de prensa, la libertad periodística, pero sí hay un peligro que es menos visible, que es más civilino, que es más que no se ve, que está por debajo de la superficie y que va a consistir posiblemente en buscar detener el control corporativo de los principales medios de prensa para de esa manera influenciar sobre aquello que puede publicarse y aquello que no puede publicarse. Por otro lado, no hubo nada sutil en el choque entre el PRI de México y los medios que controló durante las 6 décadas que estuvo en el poder. Cuando el PRI perdió la presidencia en el año 2000, algunos periódicos se vieron forzados a cambiar su modo de operar. El periódico Excelsior es casi tan antiguo como la Revolución Mexicana. Era conocido como un periódico orgulloso y confiable hasta 1976, cuando el presidente Echeverría lo convirtió en un instrumento del PRI. A medida que los otros periódicos se hacían más independientes, paulatinamente el Excelsior respondía y dependía cada vez más del PRI. Que los líderes del PRI hablaban con el director general del periódico, sí, y le decían, quiero esta información, sí, y el director cedía, sí, o entendemos que cedía porque a la mañana siguiente nosotros veíamos la primera plana de Excelsior cargada de noticias priistas, de opiniones de priistas. Sí. Eso es lo que pasaba aquí. La primera nota salía con una nota del PRI, se pagaba toda la plana, ¿sí? Y a veces se pagaba toda la sección, ¿sí? Lo que es la primera sección. 50,000 pesos es lo que te valdría una nota, porque es de primera plana. Durante la campaña presidencial, la presión sobre el Excelsior se puso aún más intensa. Bajaron a diferentes departamentos para conminar a la gente, a los trabajadores, que dirigieran su voto hacia el PRI. Y excusaba a Fox de fascista, de X cosas, y que la opción más viable para el periódico era que votaran por el PRI, porque si no ganase el PRI, esto se iba a caer. Si alguien disentía, si alguien cuestionaba, si alguien criticaba, inmediatamente lo corrían del periódico. Esta sección que están viendo ustedes costó aproximadamente como 50 y tantos mil pesos, ¿no? Y de hecho no la pagaron ellos, o sea, tenemos la factura, pero nunca la pagó. Estamos preocupados por nuestro futuro. En este caso yo que trabajo aquí en el archivo por toda la historia que tenemos aquí registrada del periódico, y también por uno, ¿no? Porque económicamente es lo que más, bueno, a nivel trabajador es lo que más resiente uno con los cambios. Hasta ahorita estamos bien, pero más adelante no sabemos qué vaya a pasar, si se vaya a vender o... Con mucho trabajo estamos logrando reposicionar a Excelsior como el periódico que fue durante décadas, ¿sí? El periódico de mayor prestigio y de mayor influencia en la vida política, económica, social, cultural
intelectual, artística. Veremos, yo creo que habrá un cambio paulatino que tendrá como resultado una disminución de periódicos, pero un fortalecimiento de los que queden, ¿no? Los medios de comunicación han sido manipulados por dictadores, élites corruptas y la aplicación arbitraria de la ley. Todos estos factores son violaciones a un derecho humano básico. La libertad de expresión no puede ser obstaculizada. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Si hay un atentado contra la vida de alguien, se asesina a una persona, es su derecho. Pero en el caso de la libertad de prensa se asesinan dos derechos. Se asesina el derecho individual del periodista a expresarse y el derecho de la sociedad a ser informada. América Latina es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. En el 2001, 11 periodistas de la región fueron asesinados. El número de víctimas ha ido aumentando, así como el número de países donde la violencia contra periodistas es frecuente. Pero Colombia todavía mantiene el liderazgo con el número más alto de periodistas asesinados. Los reporteros que tratan de cubrir a los paramilitares, o terrorismo, o narcotráfico, se exponen ellos mismos al peligro, y este peligro se está expandiendo más allá de Colombia. Blancornelas fue trasladado al Hospital del Prado. Los médicos dicen que en 72 horas más... Jesús Blancornelas es editor de un semanario en Tijuana, México. La semana que publicó los nombres de supuestos traficantes de droga y de asesinos, Blancornelas fue brutalmente atacado. Su automóvil fue acribillado y su guardaespaldas perdió la vida en el atentado. Pero ya estamos interviniendo. En este momento la custodia de don Jesús Blancornelas está a cargo en el hospital de la Procuraduría General de la República. En su intervención usted decía que probablemente pudiera estar involucrado en narcotráfico. Es una de las posibilidades muy ciertas que aparecen hasta ahora. Las investigaciones pueden desviarse si las autoridades están implicadas en los crímenes. Los periodistas que trabajan en zonas rurales o poblaciones pequeñas pueden ser vulnerables a estos ataques, especialmente si informan sobre las corruptelas en que están involucrados los funcionarios públicos. Eso fue lo que le ocurrió a Rolando Hernández en Chiquimula, Guatemala. Habían directores de las emisoras que recibían un cheque mensual por parte del señor alcalde, y fueron pocos los colegas de radio y de televisión que me apoyaron. Según Hernández, fue atacado por el hijo del alcalde y sus amigos, luego de publicar un caso de corrupción del gobierno local. Me agredió con el arma, un arma 9 milímetros, una pistola. Primero me agredió, me quebró el tabique de la nariz, que ya lo tengo bastante repuesto. Y luego montó el arma y me la puso en la parte aquí del cerebelo. Y luego me quitó un anillo de graduación, mi reloj y una grabadora que yo uso para hacer mis reportajes. Los agresores de los periodistas casi nunca enfrentan la justicia. La mayoría de los asesinos de los últimos 10 años no se conocen y han quedado sin castigo. Nadie ha sido condenado por el ataque a Ginette Bedoya. Ella era parte de un equipo periodístico del periódico El Espectador que investigaba la masacre de 34 personas en la prisión Modelo de Bogotá. Bedoya había logrado entrar a la prisión el 27 de abril del 2000 y publicó haber visto armas y teléfonos celulares que habían sido distribuidos por los paramilitares a prisioneros aliados dentro de la prisión. El otro día llegaron sobres con las fotocopias de mis artículos y tenían resaltada donde yo decía que los paramilitares eran responsables de la masacre, como en forma de amenaza, ¿no? Coincidencialmente esa noche me llama a mi celular un hombre que se identificó como Ramiro. Me dijo que era el jefe de seguridad del panadero dentro de la cárcel, y que él estaba encargado de concertar una cita conmigo para que yo fuera a entrevistar al panadero. El panadero es un paramilitar
es el responsable de la masacre de Barranca, donde fueron asesinadas 30 personas. Barranca es en Santander, hacia el norte del país. Y él fue capturado por la policía y lo tenían recluido allí en La Modelo. El fotógrafo se quedó esperándome en el carro. Y llegamos a la puerta de la cárcel, yo pregunto por la boleta para entrar. La guardia me dice, no, para usted no hay boleta todavía, espere un momento. Mi jefe se va para enfrente de la cárcel, yo quedo parada en la puerta y transcurre media hora. Y estaba en esas cuando un hombre se me acerca por este lado, por el lado izquierdo, y me dice, ¿usted es la que tiene la cita con el panadero? Yo le digo, sí, yo soy. Me dice, venga. En ese momento pensé que de pronto él era algún paramilitar de contacto o algo. Cuando él me dice, venga, yo me acerco hacia donde él y él me toma por el brazo. Yo recuerdo que yo hacía mucha fuerza para soltármelo, pero el cuerpo no me respondía. Y empezó a decirme, mire para el piso, si mira para otro lado la mato, yo mato a la gente que viene con usted, mire para el piso. Inicialmente llegué a pensar que era como para una entrevista o que ellos me iban a llevar para entrevistarme con algún jefe paramilitar, pero cuando me golpean ya, pues no sé, ahí estamos como media hora, luego ellos me amarran las manos y me suben a un carro. Y me empiezan a jalarme el cabello y me dicen que ellos me llevaron porque ellos van a sanear la prensa colombiana, que la misión de ellos es terminar con los periodistas que están acabando el país. Y me abre la ropa, me empieza a quitar todo y abusa de mí. Y en ese momento yo quería que me disparara porque él siempre me estuvo apuntando en la cabeza con una pistola 9 milímetros. La pesadilla de Bedoya terminó 10 horas más tarde, cuando la abandonaron en una carretera cerca de Villavicencio. La policía la llevó a un hospital donde el doctor se dio cuenta de quién se trataba. El que iba manejando me dijo que el paseo se había acabado y yo estaba esperando que me mataran. Toda la gente se interesó por conseguirme algo urgente para salir del país. Entonces yo pensaba que bueno, que podría ser la solución más sana en ese momento, ¿no? Porque yo todavía me sentía con mucho temor. Pero sin embargo, como mujer estaba golpeada y todavía lo estoy, moralmente. Y pensaba yo que si me iba del país me iba a llevar un karma conmigo muy grande y un dolor muy grande y una tristeza muy grande, que como mujer, no como periodista. Y en ese momento creí que volver a mi trabajo y volver a hacer lo que hacía antes y volver a tener la vida de antes me iba a ayudar para recuperarme. Lo único bueno es que definitivamente me hizo convencerme 100% que lo mío es el periodismo y que adoro mi carrera y que después de mi madre está mi carrera, que es ser periodista, y de ser periodista en Colombia. Los conflictos colombianos no son ajenos a su vecino Ecuador, otro país que se encuentra en una crisis permanente. Ecuador ha tenido 5 diferentes presidentes en 5 años, un cambio de moneda, una crisis bancaria. No hay escasez de material para los periodistas, sobre todo cuando consideramos las historias cotidianas que afectan la vida de la gente. Roberto Briones publicó una de esas historias desde Manta, una ciudad costera de 140.000 habitantes. Los administradores del suministro municipal de agua de Manta comenzaron a desviar y robar el agua que los ciudadanos ya habían pagado, llenándose los bolsillos y poniendo en peligro la vida de la gente. En ese caso se repartía por tanqueros y estaba dirigida a quién debería ir el agua y no llegaba a los hogares. Eso, lógicamente, dio llamadas a varias radios, no solamente a la nuestra, en la denuncia de que el pueblo no estaba recibiendo el agua para su servicio doméstico, para el uso de la casa, ¿no? Sí, claro, el agua de todos los días. Usted sabe que el agua es para la comida, para el bebido, para el lavado y todo. Lo que pasa es que mensualmente los usuarios tienen que pagar un consumo del agua que llega a los hogares, pero esa no llegaba a la casa. El agua llegaba administrada por la EMAPAN en aquella época, a través de institución a Casa Lagarto, es el centro de acopio del agua, antes de llegar a la ciudad. El gerente de la EMAPAN, el propio alcalde que recibía su cuota mensual de dinero a través de los bancos,
y también algunos de los servidores de esta institución. Esa fue la denuncia que nosotros hicimos al público, ¿no? El alcalde había galardonado a Briones con un premio de excelencia periodística, pero ahora la situación había cambiado. El alcalde y sus amigos enviaban cartas de amenaza a la radio y una noche cumplieron sus promesas. Fue un acto brutal, sanguinario, terrible, conmocionó a la opinión pública. Eran 5 en total, con el propio gerente que se niega, dice que él no estaba, pero yo lo vi que él estaba conduciendo el vehículo donde llegaron los agresores, que eran 2 de ellos sus hermanos y 2 personas particulares que no conozco. Briones inició una querella criminal contra sus atacantes. Pero resulta que el presidente de la corte de esa época, el señor Bustamante, es afiliado al mismo partido político del agresor, Partido Social Cristiano. Es decir, tras de mi agresión hubo toda una tramoya para declararme a mí culpable en un hecho que nunca lo cometí. Mire, el periodista es capaz de enfrentar la corrupción. Es capaz y lo ha demostrado. Sin embargo, hay otra fuerza terrible que muchos periodistas no podemos superar. Es la estructura de poder que rigen los estados, que dirigen la justicia, las decisiones políticas. En este caso era un partido político con sus dirigentes quienes estaban en contra de este periodista, hasta que por fin lograron lo que ellos se propusieron, porque la radio donde yo trabajaba en aquella época se cerró. Roberto Briones y José Elías están trabajando ahora en otra radio y son más cuidadosos con lo que dicen. Ya no podía ser el mismo periodista que era antes, porque con el miedo y el temor de saber que nuestro trabajo no tiene respaldo absolutamente casi de nadie. Entonces eso cambia lógicamente el papel que desarrolla uno como periodista. Tiene que estar observando y diciendo, bueno, ¿y ahora si denuncio qué va a pasar, ¿no? En esa limitación está. Entre más aislados se sientan los periodistas, más vulnerables son. Es por eso que el escrutinio internacional y la solidaridad profesional son algunas de las medidas más efectivas contra el terror y la intimidación. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. El hecho de tener una sociedad abierta, un gobierno abierto, pues permitiría un sistema de rendición pública de cuentas, permitiría reducir la corrupción, permitiría tener un mayor escrutinio de los gobernados sobre el ejercicio del poder público, permitiría una mayor participación de los ciudadanos. El diario Reforma en la Ciudad de México nació en 1993. Desde entonces ha crecido en tamaño y en influencia. En poco tiempo ha probado que un periódico puede ser independiente, influyente y rentable. Sus reporteros forman parte de una nueva generación de periodistas comprometidos con el periodismo riguroso y el interés público. Y por suerte lo conseguimos ayer por la mañana. Yo me reuní con él y él me consiguió las pruebas de que efectivamente tenía una seguridad excesiva, ¿no? Pablo Carrillo tiene una excelente primera plana entre sus manos. Este documento demuestra cómo el gobierno asignó 65 guardias de seguridad, 7 vehículos y varias docenas de armas a un general retirado. Y nosotros creemos que no es correcto, sobre todo en un país en donde muchas policías están desarmadas. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Disculpe, soy del periódico Reforma. Una persona nada más tiene más de 60 armas a su disposición, ¿no? Sí, ¿qué respuesta tiene? Oiga, perdón. Mire, señor, así como se escucha, manifiesta a mi general sí, que no tiene facultades para dar una entrevista. Oiga, y que pueda pasar nada más a saludarlo, no como entrevista, sino nada más para saludarlo para un asunto que traemos nosotros, a ver si nos puede ayudar, por favor. Señor, le repito nuevamente lo que dijo mi general, que no tiene ninguna facultad para dar entrevistas. Aquí es muy difícil que tú puedas tramitarlo y recibir la información del gobierno, a pesar de que está contemplado en la Constitución, ¿no? Está contemplado el derecho a la información, pero
la mayoría de las veces tú no puedes conseguir los informes, ¿no? Entonces tú en media hora ya tienes todas las preguntas que se le hicieron al funcionario con sus respuestas. Al igual que los periodistas de otros medios, María Luisa Rivas trabaja con lo que consigue en la sala de prensa de la municipalidad. Hoy investiga el último debate entre el gobierno del Distrito Federal y la Administración Federal en torno al cambio de horario nacional. Ella cubre al gobierno metropolitano para Proceso, una revista semanal conocida por su independencia, pero pasa la mayor parte del día luchando por conseguir acceso. Ella tiene que hacer una cita para obtener una cita y así conseguir una entrevista o una conversación con un funcionario público. Aquí llenas una papeleta con tus datos a la persona a la que quieres ver y ellos pasan esa papeleta. Hace falta una legislación que especifique claramente qué es información pública y qué no es información pública. No existe una definición concreta de lo que es seguridad nacional. Una nueva ley federal establece garantías para el acceso a la información y en 6 estados mexicanos se han aprobado leyes similares. Sin embargo, no todas estas leyes estatales recogen un diseño jurídico satisfactorio. Y en la mayoría de los países de América Latina, los temas de acceso a la información y de transparencia se han quedado girando únicamente en torno al debate. En talleres y seminarios, los periodistas nombraron a la autocensura como uno de los obstáculos más controversiales que les impide hacer buen periodismo. La autocensura tiene muchas formas y no es siempre fácil de reconocer o admitir. Hay que tener un poco de respeto por uno mismo y no jugar a héroe en un país como este, donde a ratos no sé si se merece la situación de tanta corrupción y de tanta descomposición. Hay que pensar en la vida, ¿por qué no? El reportero Félix Narváez es ahora más pragmático luego de lo que le ocurrió como producto de una noticia suya sobre un escándalo de corrupción que involucraba a unos congresistas ecuatorianos. Narváez había ido al Congreso para cubrir el debate sobre un proyecto de ley anticorrupción, pero la discusión se tornó violenta. Un arma fue confiscada a uno de los observadores y un congresista aprovechó la oportunidad para atacar verbalmente a Narváez por su agresiva entrevista sobre corrupción. La próxima vez que alguien de la prensa, discúlpeseme, ya escucharé las críticas. Y he mencionado el nombre de un periodista a quien he respetado siempre. Pero aquí no hay derecho a decirle a un diputado cuyo nombre no recuerdo, pero vi la entrevista. ¿Cuándo le dieron la plata? ¿Cómo le dieron la plata? ¿Fue de noche o fue de madrugada? El Congreso continuó su sesión, ignorando el hecho de que un hijo de otro congresista había atacado físicamente a Narváez. 3 meses después del incidente, Narváez fue nuevamente atacado cerca de su casa en Quito. En este atentado, casi muere. Las amenazas contra su familia y su vida continúan. Narváez admite que ahora actúa con mayor cautela y reporta más conservadoramente, así como hace el periodista Javier Arteta cuando escribe sobre política y negocios en Ecuador. La crisis bancaria se inicia a finales del año 98, ¿no? Y se extiende hasta la actualidad, hasta ahora, enero del 2001. Entonces estamos hablando de casi 3 años de crisis financiera continua. Arteta es un reportero idealista que cubre el Congreso para el periódico La Hora en Quito. En Ecuador, una ley llamada sigilo bancario no permite a los funcionarios públicos divulgar información que pudiera afectar a los bancos de la nación. Los medios y periodistas tienen sus propias razones para querer mitigar las malas noticias. Muchos de los deudores de la banca son empresarios, son empresas que están en funcionamiento, son empresas que están en funcionamiento y que tienen vinculaciones comerciales con las empresas, con los medios de comunicación, ya compran publicidad, etcétera, etcétera. Javier Arteta quería un lugar prominente en el diario para una historia en la que un diputado
aseguraba poseer evidencias de que el Banco Principal de Quito estaba en serios problemas financieros. Mi editora me dijo que no cabía ese titular porque era muy escandalizador, que podría causar mucha desestabilización en el país. Arteta dice que la autocensura y las presiones externas sobre los medios ya no están teniendo los efectos deseados. En estos momentos ahorita ya todo el mundo habla de la crisis bancaria del Banco del Pichincha, del Banco de Guayaquil, la gente está retirando sus depósitos. Entonces, en la práctica, ahorita el mecanismo del sigilo bancario ya no está funcionando. Ecuador todavía tiene la ley de secretos bancarios. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la República da discursos, no entrevistas. Organismos financieros internacionales. Y los periodistas piensan que algunas organizaciones periodísticas pudieran tener relaciones muy estrechas con la industria bancaria. En un ambiente con estas características, ¿cómo procederán los periodistas? El deber de un periodista es informar y no hacer política, o sea, no teniendo en cuenta si la noticia va a tener un efecto positivo o negativo en el tejido social. Nosotros tenemos que hacer periodismo por la noticia, por el principio de libertad de prensa, por el principio de libertad de información. Yo creo que es preferible que haya un exceso de libertad a que haya cualquier tipo de pequeña restricción en el manejo de la información. Así que hará más bien a los países que toda la información se maneje con la mayor transparencia posible. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. ¿Qué tal, Almar? Continuamos desde aquí, desde los exteriores del Congreso Nacional. En estos momentos una manifestación de... La lucha por la libertad de expresión continúa. En las audiencias, en los congresos, en las salas de noticias y en cada rincón de la calle. La libertad de expresión es un pilar principal de la democracia y que si no hay una amplia libertad de expresión, las democracias van a ser siempre débiles. Y en ese aspecto se ha creado una conciencia hemisférica muy importante. El abogado argentino Santiago Cantón fue el primer relator para la libertad de expresión. Su sucesor promete ampliar y profundizar su labor interamericana. Empiece a consolidarse una libertad de expresión robusta y desinhibida. Y la sociedad civil tiene la gran tarea de reclamar, de denunciar y en los casos que es necesario traer esto al sistema interamericano. Quedan aún muchos desafíos por resolver. Más de 15 países todavía tienen leyes de prensa represivas, leyes que datan de la época colonial. Nuestras constituciones le fueron arrancadas a la corona española que nos dominaba en la independencia. Y los constituyentes de aquel entonces tenían la mente que el Estado, la corona española, el gobernador, era el que nos concedía los derechos, como si fuera una cosa que el Estado nos está concediendo a nosotros, cuando en realidad nosotros somos libres y tenemos derechos como seres humanos antes de cualquier constitución, antes de cualquier ley, antes de cualquier gobierno. La corrupción, los débiles sistemas judiciales y la impunidad también continúan siendo serios obstáculos para la libertad de prensa. Lo que manda un mensaje terrible a toda la sociedad, y en particular a todos los otros periodistas que ven que su tarea, digamos, está constantemente amenazada y que no existe el castigo que es necesario para evitar que estos hechos se sigan repitiendo. Esa es la amenaza mayor que tiene el hemisferio. Sin embargo, un nuevo movimiento que reclama mayor libertad está ganando espacios. La Internet ha ayudado a informar al público y a coordinar los esfuerzos de quienes abogan por la libertad de prensa a través de las Américas. La sociedad civil, las organizaciones periodísticas locales y el sistema interamericano están trabajando en conjunto
para presionar a los gobiernos para que reformen las leyes de prensa y busquen a los responsables de los asesinatos de periodistas. Darle información a la sociedad sobre los actos de los funcionarios públicos, sobre los actos de interés público, conduce a transparentar esos actos y a bajar los niveles de corrupción que puedan existir. Esa herramienta, ese rol de los medios ha demostrado en muchos lugares de la región ser fundamental. El sistema interamericano defiende la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. Alejandra Matus puede volver a Chile. Argentina está en el proceso de despenalizar las leyes de difamación y calumnia. Baruch Ibcher y Gustavo Ritti están de regreso en Perú. Todo periodista tiene no solo derecho, sino obligación de informar, pero la colectividad, los ciudadanos, necesitan y tienen el derecho de que les informen, y entre más información haya de más personas, aunque sea contradictoria, mejor para la sociedad y para la democracia. Los llamados excesos son un componente esencial de una sociedad que tiene que tomar riesgos para ser libre, y que una prensa silenciada y temerosa resulta en sociedades que pierden su libertad, finalmente. El desafío es recordar el principio estipulado en la Declaración de Chapultepec de 1994. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. Última hora de la tarde, ninguno de los 14 jueces de la provincia. El reto es el mismo para la sociedad civil y para los periodistas. Proteger y defender la libertad de expresión como un derecho humano básico y un elemento esencial para la libertad y la democracia.